¿Qué tal amigos de 24 horas? Vamos a tener una charla el día de hoy con Silvano Aureoles. Él tiene aspiraciones por la candidatura, por la oposición para la presidencia en 2024. Así es, Jorge. Silvano Aureoles, ex diputado, ex senador, 2 veces diputado federal, presidente de la mesa directiva, presidente de la mesa directiva, ex senador, ex gobernador en Michoacán, expresidente municipal y exsecretario de Agricultura. así es, con la intención de la aspiración para llegar a la candidatura, ¿no? por la alianza opositora. Pero platíquenos un poco, Silvano, ¿quién es Silvano Aureoles? Sí. Las generaciones más Joven jóvenes lo ubican. pues ubican a un señor de los memes sentado en un banquito verde, ¿no? En Palacio Nacional. Sí, el ¿Quién es Silvano banco de Aureoles? los tamales. Rápidamente, Jorge, yo nací en un municipio de una de las tierras calientes michoacanas que se llama Carácuaro de Morelos. Michoacán tiene 2 tierras calientes, la tierra caliente de Apatzingán, el valle de Apatzingán, que es más conocido, y la otra que es la zona conocida como la cuenca baja del Balsas o la depresión del Balsas, también conocido popularmente como la región de los Estados Unidos, porque es donde se junta Estado de México, Guerrero y Michoacán. Es una zona muy especial ahí. Ahí nací, en este municipio. ¿Y por qué es conocido Carácuaro? Es conocido porque en Carácuaro, de los 15 años que ejerció el curato, el cura Morelos, 11 años estuvo en Carácuaro. Entonces, eso, Carácuaro aparece en los análisis de la historia más por esta referencia. Ahí nací, emigré muy niño todavía, 13, 14 años, a Huetamo, que es el otro municipio más grande de esa región calentana. Y ahí terminé de estudiar la primaria y la secundaria, porque debo decirte que yo empecé a estudiar tarde. Yo soy hijo de una madre soltera que tuvimos muchas dificultades en mi niñez. Crecí, viví con mi abuela discapacitada y mi tía y mi madre soltera. Entonces era un ambiente cuesta arriba para salir adelante, para resolver hasta lo básico, Jorge. Entonces, en algún momento de la vida, mi madre decidió casarse con su marido actual, el papá de mis hermanos, porque yo no tengo hermanos carnales. Fui el menor de mi padre y el primero de mi madre, un asunto ahí muy especial. Pero entonces mi mamá se casó y no fue buena mi relación con mi padrastro. Entonces yo emigré a Huetamo, entre otras razones porque tanto mi madre como yo estábamos tercos a que yo fuera a la escuela, yo quería estudiar. Y se empezaba a complicar mucho, entonces a razón de eso que yo llegué tarde a la escuela, aprendí a leer como a los 11 años de edad, pero yo quería seguir estudiando, vi que ahí había una cosa interesante que valía la pena. Entonces emigré, un buen día emigré a Huetamo y ahí empecé una travesía y terminé la secundaria, siempre trabajando, porque debo decirte que trabajo desde los 7 años de edad y ahí trabajé todos esos años que estuve en Huetamo, en una fábrica de huaraches, pues tierra caliente, la gente usa huaraches y de aperos y de, ¿cómo se llama? Eh, Cabezadas, todo lo que usan los de a caballo, sillas de montar, cueras. Y después de ahí emigré a Ciudad Hidalgo a estudiar una preparatoria, una escuela técnica. Por azares del destino, después de ahí pude ingresar a Chapingo, a la universidad que está aquí en el Estado de México, y ahí terminé la carrera de agrónomo, pero me sumé yo al movimiento de 87, 88 con Eugenio Cárdenas, que venía de ser gobernador de Michoacán, y nos sumamos a ese movimiento con mucho entusiasmo, y eso me llevó a la postre a ser pues, uno de los militantes fundadores del PRD, de tantos que se afiliaron. En ese momento, siendo yo estudiante, yo era líder estudiantil en Chapingo, fui líder dirigente como 2 años y medio en la universidad. Pero entonces estaba yo ya vinculado al PRD y así acabé siendo militante. Me metí unos años, Jorge, al trabajo
más de trabajo comunitario, de organización campesina, de asistencia técnica a comuneros, ejidatarios. Y ya para el año 98 decidí meterme a la política partidaria, digamos, electoral, y desde entonces pues me he mantenido en cargos públicos, en responsabilidades. Quizá esta es la etapa en la que no tengo cargo público, de hace un año para acá que dejé de ser el gobernador de Michoacán. Entonces eso me ha permitido ser 2 veces diputado federal. Fui presidente municipal de Zitácuaro, no del municipio donde nací, sino en Zitácuaro, que es uno de los 5 municipios más grandes del estado. Y me seguí en la competencia. Eso me ha llevado a ser lo que comentábamos, 2 veces diputado federal, coordinador de mi grupo parlamentario, que éramos un grupo numeroso, presidente de la Junta de Coordinación Política, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En el Senado fui vicecoordinador del grupo y vicepresidente de la mesa. Mi época de secretario de Agricultura de Michoacán. Michoacán es un estado con mucha presencia en el terreno agroalimentario. Somos el primer productor del mundo de aguacates, por ejemplo, y el primer productor en el país de varios de los productos del campo, de limones, de mangos, de papayas, de guayabas y de berries, que es otra vertiente de la producción de frutas. Entonces es una potencia agroalimentaria Michoacán, y me tocó a mí estar en ese encargo. Y finalmente pues concluyo mi encargo de gobernador hace poco más de un año y medio. Me alejé un poco de la vida pública por razones personales, quería ver a mis hijas y atender temas que fui posponiendo por una dinámica muy intensa que no le había parado en 30 años. Pero regresé hace ya casi un año y anuncié mi cruzada nacional por amor a México. El 24 para 24, ¿no? Ese es, el 24 para 24 es un proyecto, es una especie de libro, es un documento que está ya prácticamente terminado. De ese saqué una parte que es la agenda de igualdad, la agenda de igual y derechos de las mujeres, que la presenté el pasado lunes 6 de este mes, el lunes de semana. De semana presenté esta propuesta, la búsqueda de poner insumos sobre la mesa para el debate. No es un tema acabado, no soy experto en la materia, solo soy un aliado de la causa de las mujeres. Platíquenos, Silvano. Tengo entendido, la aspiración presidencial no es tampoco de hace un año, tiene un poquito más. Mucho más. Yo te diré que... ¿Por qué quiere ser usted primero candidato y pues, la presidencia? Primero, quiero mucho a mi país y siento que no le está yendo nada bien, que hay un gran problema en el rubro que veamos, Jorge, porque quienes hoy están en el gobierno no supieron gobernar. La mayoría de los gobernantes emanados de Morena tienen problemas para gobernar porque no tienen una visión de estadistas. Se comportan más como jefes de pandilla que como estadistas para atender los temas nacionales, los problemas que más aquejan a la población. Seguridad pública es un verdadero problema. Es una desgracia nacional lo que nos sucede en materia de seguridad pública, de la inseguridad galopante, fuera de control los grupos delincuenciales, no hay estrategia para hacerles frente, hay una visión extraña de cómo atender el problema que se resumió en aquella frase de abrazos y no balazos, y que pues ahí se empoderaron los grupos y se salió de control. Y esto está... Yo creo que en un punto muy crítico y que hay que resolverlo. Entonces, tengo una propuesta para ello. El tema de salud, destruyeron el sistema de salud. El presidente dijo que íbamos a tener servicios de salud como en Dinamarca, como en Noruega, como Suiza, como Canadá. Y pues yo creo que ya no nos va a dar para ello, porque hoy no hay ni siquiera aspirinas en los centros de salud. Es decir, se tumbó la casa, se destruyó lo que había y no construyeron algo para sustituirlo. Es un drama nacional porque ni siquiera medicamentos hay. Lo básico, ya no hablemos de los problemas para las personas con padecimientos crónicos degenerativos, la diabetes o
el cáncer, que es un asunto muy doloroso por los costos de estos tratamientos. Y así te podría ir dando rubro por rubro. Y a cada uno de esos yo le estoy buscando cómo construir una solución. Porque no solamente es señalar lo que no está bien, sino cómo vamos a resolver eso que no está bien. Entonces, hace rato que yo determiné, Jorge, para mí, tomé la decisión de que iba a buscar la presidencia de la República y estoy trabajando en ello. En mi gira nacional, en mi cruzada nacional por amor a México, planteo 3 grandes propósitos. Una es reactivar al PRD, porque hay mucho perredismo, pero que unos se quedaron de brazos cruzados, otros se fueron con la ilusión de que este gobierno en turno iba a ser un gobierno progresista, democrático. Graso error, de izquierda. Es un régimen autoritario y populista que no tiene nada que ver con un régimen democrático o menos de izquierda. Entonces, convocándolos a que caminemos juntos, a que nos reencontremos, pero sobre todo la convocatoria para conformar la gran alianza, entonces un gran frente opositor que nos permita sacar a Morena a Palacio Nacional. Pero tío, no es un tema que se me haya ocurrido la semana pasada o en octubre que hice el anuncio. Es un proyecto de vida, Jorge, es un proyecto de vida. Un asunto que es trascendental, que es toral en la posición, en la alianza que deberá haber para dentro de un año, es cómo se va a seleccionar el abanderado o abanderada de la por México. ¿Tú qué propondrías? Porque hay quienes, creo que me parece, has hablado de unas elecciones primarias, Sí. hablan de encuestas. ¿Cuál sería un método que dejara conformes a quienes están interesados? Si por mi gusto fuera, dice la canción, yo no dudaría, Jorge, en que lleváramos a cabo una elección primaria organizada por el INE y abierta a los ciudadanos, y que participen no solamente los actores o aspirantes que son militantes partidarios, sino que también se anoten y participen ciudadanos sin partido, ciudadanas y ciudadanos sin partido, para que abramos la cartera y que haya mucha tela de donde cortar. Entonces digo, ver, elección primaria, y de ahí sale el candidato o la candidata. ¿Qué mejor que sacarlo bajo ese método? Porque entonces legitimas, abres la puerta a la participación ciudadana que tanto nos reclama, porque ya es muy frecuente que nos reclamen la simulación. Entonces, si ese no les gusta, les digo, a ver, 32 debates con un jurado, expertos e imparciales, y luego una batería de encuestas serias, no las que luego truquean para levantarle el ánimo a los candidatos, sino una seria, y de ahí que salga la candidata o el candidato. ¿Le pondrías límite a la cantidad de aspirantes en la oposición? Bueno, hay varios que han levantado la mano, pero tomando en consideración que propone 32 debates, 32 debates suponiendo que sean 8. Yo creo que al final, Jorge, vamos a pensar que, digamos, exagerado, serán 2 por partido. Más los ciudadanos. Más quien se quiera anotar de ciudadanos. Lo podemos hacer por bloques, pueden ser temáticos, es decir, hay muchas maneras formas de organizar los debates. Hay quienes proponen debates, no sé, vamos a decir, tienes a los 8, las y los 8 o 9, si fueran aparte ciudadanos, y sobre temas, disertamos, como dicen en la academia, ¿no? Entonces hablamos de temas y dejas tú abierta la conversación para que la gente vaya opinando y dando argumentos de quién ven que tiene mejores posibilidades en la competencia, quién puede ser más competitivo, y luego lo mezclas, yo digo, con una batería de encuestas muy serias, y ya le diste una plataforma y lo arropas a la candidata, la arropas o lo arropas con una legitimidad
que va a contrastar con el Palacio, que ahí es dedazo o tómbola, porque eso de las encuestas es pura simulación, y no lo digo yo, sino lo dicen los actores centrales. Así le llamó uno de los aspirantes a la jefatura de gobierno cuando lo sacaron de la jugada. Entonces ya es muy conocido que ahí nomás hay uno que decide y ese da misa todos los días a las 7 de la mañana. ¿Qué sería lo peor que podría hacer la alianza opositora en este proceso rumbo a la presidencia? Imponer el candidato o cerrar los ojos y no escuchar a la sociedad civil, porque cuando aquel jueves negro donde se presentó el acuerdo para la coalición va por el Estado de México y va por Coahuila, que dicen dos de los tres presidentes, pues aquí ya nos pusimos de acuerdo, uno va en Estado de México y Coahuila y el otro va a la ciudad y a la presidencia. Bueno, eso no cayó bien. Yo respeto sus posturas y el derecho a defender de que a alguien de ellos les toca, pero hoy va a ser determinante que abramos las puertas a la sociedad civil y digamos, vénganse para decidir cómo elegimos el candidato o la candidata. Sería un grave error, Jorge, porque ya es un episodio conocido. Yo se lo dije al candidato, casi candidato hace 5 años, a Ricardo Anaya. Si tú te impones como candidato, el resultado va a ser muy malo. Y dicho y hecho. Como fue, porque si tú revisas la votación de Ricardo, pues quedó en 24%. Es la votación que un buen candidato del PAN logra sacar si no es una coyuntura especial. Pero no hubo más. En el PRD de por sí se vació, que se fue a apoyar a Morena y su candidato, pero aún los que votaron por él no fue en el 50% de los que votaron por senadores y diputados. Sí te habla de que pues no era así la ruta. Le dije, legitimen esto porque no va a tener éxito, y dicho y hecho. Hoy hay dos temas clave para el éxito de la coalición. El método para elegir a quien encabece y reglamentar los gobiernos de coalición. Compromiso del que encabece, porque ya veo difícil que lo hagamos en estos meses antes del 24, porque no tenemos la mayoría simple para sacar esa, ¿cómo se llama? Esa reglamentación del artículo 89 de la Constitución, para que se reglamente y entonces haya certezas en las coaliciones. Porque si no, son coaliciones solamente coyunturales para la elección y luego ganando. O los aliados se desmarcan y ya dejan al que ganó que haga lo que quiera, o el que ganó selectivamente empieza a jalar a los... Y no aterriza en gobierno. Lo vemos ahora en municipios o estados. ¿Qué pasa cuando ganamos un estado en coalición? Pues el gobernador o gobernadora en un estado llega y dice, pues ya gané yo. Y venía conmigo el PAN, y venía conmigo el PRD, y venía conmigo... pero yo ya gané y ahora yo decido qué hago. Y si le voy a dar algo a los aliados, pero yo decido a quién y qué les doy. Y entonces, o en los municipios, que tú aportas un porcentaje para que gane, pero el presidente, para no asumir el compromiso, o presidenta institucionalmente, empieza a jalarse los liderazgos y a repartirles. Y luego empiezan a pelearse porque no hay reglas en las condiciones en las que se integran los que van al gobierno. Tiene que haber reglas, y entonces son los dos grandes temas que hay que trabajar. Pero el paso número 1 para ser competitivos es el método democrático, abierto, con participación de los ciudadanos, para elegir a quien encabece. Claro. Déjeme retomar un tema que mencionó hace ahorita que estamos explicando, el narcotráfico en las elecciones. Me parece que ha sido de los pocos que he puesto el dedo en la llaga, ¿no? Con la elección en Michoacán. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados también ha sido muy puntual en señalar eso. Hay que hacer algo. Ha repetido no una, varias veces. Hay que hacer algo para que no se meta el narco en las elecciones. Pero parece que nadie escucha. Hay un tema que a propósito de, yo en una charla que tuve recién
con el Foro Plural de Exgobernadores, hablábamos de este tema. Yo hablé de este riesgo mayúsculo con nombre y apellido. Les dije, a ver, lo dije públicamente en el 23 de junio del 21. A ver, así no, porque esta elección se la robó el crimen organizado. Un grupo delincuencial se robó la elección para dársela a Morena. Lo hice público y di datos y di todo. Y entonces el presidente dijo que si tenía yo elementos que las pruebas que las presentara. De ahí vino aquel episodio del Banquito Verde, porque fui a presentarle las pruebas. No me quedé ahí, Jorge. Fui a la Corte, le hice una propuesta a la Corte, aunque el presidente de la Corte, emulando al que asumió como jefe, que es el presidente de la República, malamente, tampoco me recibió. Fui a la Fiscalía General de la República, fui al INE, al Congreso, les entregué unas propuestas, porque el riesgo de un narcoestado en México está a la vuelta de la esquina. El resultado del 21 te muestra claramente quiénes determinaron las elecciones, y no fue voluntariamente el voto de muchos ciudadanos que los obligaron a punta de pistola y metralleta a que votaran por Morena y sus candidatos. Entonces, yo lo documenté, está documentado, tanto que el Tribunal Electoral nos dio la razón a los abogados que la presentaron, pero de mis dichos. Dijo que en Michoacán hubo injerencia indebida del crimen organizado, tanto que la diferencia del primero con el segundo quedó de 8,000 votos o 14,000 votos, prácticamente nada. No anularon la elección los magistrados porque no se animaron, y además andaban en una crisis ahí que traían interna y que al señor del Palacio aparte se estaba golpeteando todo el tiempo. Bueno, pero ese riesgo ahí está. Luego me fui a la OEA a presentar las pruebas, sabiendo que no es una instancia jurisdiccional, pero luego observan y hacen recomendaciones. La llevé al Capitolio con el presidente del Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes y a muchas instancias, por el riesgo en el que está México parado, hacia dónde puede transitar eso. Y platicaba yo con los gobernadores, me decían, tú eres el único que se anima a decirle por su nombre, porque aquí han venido varios de los aspirantes y solo de refilón o tangencialmente hablan del crimen organizado, pero no le quieren entrar al tema. Yo les digo, hay que entrarle al tema. Y eso no significa que nos estemos peleando con los grupos de la delincuencia, pero el Estado Nacional tiene que construir los instrumentos para evitar esta permanente violación a los derechos elementales de las personas por las amenazas y todo lo que sabemos que sucede con el crimen organizado. Entonces, es urgente parar ese fenómeno. Vino el del Comando Norte y dijo que el territorio nacional, más del 40% estaba dominado, o el Estado no tenía condiciones para garantizar el Estado de Derecho. Es decir, gobiernan los poderes fácticos, los grupos delincuenciales, no los gobiernos constituidos, ¿no? Claro, pero finalmente, después de todo ese recorrido que hizo, pues una iniciativa no hay. Esa es una terrible realidad que violenta los derechos elementales de una mujer o un hombre a votar libremente y a votar y ser votado. Y es el Estado Nacional el responsable de garantizarle ese derecho. Pero estamos en una condición muy vulnerable. Yo le propuse al presidente del INE una ruta, porque hay que blindar los procesos electorales, sobre todo en zonas que sabemos de alto riesgo. Pero hay que blindarlas. Por eso lo ha dicho, eso no me toca a mí, eso lo tienen que hacer la ley. Dice, esa es la autoridad que le toca garantizar las elecciones. Pero ya vimos que la autoridad no garantiza la seguridad en el desarrollo de las elecciones, porque es muy sencillo el tema. Empieza el proceso electoral, se despliega toda la maquinaria para organizar la elección. Se desplegaba. Y entonces la auscultación, o como le llamen, de los insaculación
de los ciudadanos, las ciudadanas, todos los procesos. Luego la papelería, escoges los ciudadanos, entonces tienes presidenta, secretario, vocal, y ya está completa la mesa. Y luego una semana, unos días antes, empieza el peregrinar de los convoys que llevan la papelería con papel seguridad y con todo, para entregarle la papelería a los funcionarios de casilla. Nada más que los delincuentes ya ubicaron dónde está su nicho de oportunidad. Ya saben dónde vive el presidente de la mesa, ya saben dónde vive el secretario, dónde está el escrutador. Y entonces les caen en la noche o en la madrugada. Y o los obligan a no ir, o les quitan la papelería. Nosotros lo vimos. Hay urnas donde no se tomaron la molestia ni siquiera de separar la boleta del bloc. O sea, 100%. Órale, ciérrele, firme y póngala en la mesa. Y ya se acabó la historia. Y los demás amenazados, corridos o levantados. O el presidente de la mesa decide no ir por amenazas, pero estos ya saben y entonces ponen en la fila su gente para que, ya sabes que si no llega el funcionario, entra en la opción que está de la lista. Entonces ya se la saben bien. Entonces todo el sistema que hemos construido, la fiesta de la democracia, está en riesgo si no tomamos las medidas correspondientes pronto y que ojalá, para empezar, no prospere lo del llamado Plan B, porque ese va a ser otro factor. El presidente quiere, ya no se pudo reelegir, pero quiere maximato. Último tema, Silvano. Si llegase usted a tener la candidatura por la presidencia, seguramente pues se enfrentará a metralla de la fuerte, ¿no? Ha habido muchos señalamientos que se han caído por sí solos, sin embargo queda ahí la percepción, ¿no? El rancho de las joyitas, las supuestas amenazas a una diputada del PT, ¿no? Mari Carmen Bernal, que le pedimos nos mostrara los mensajes, pero nunca los vimos. Pero hay un tema en Michoacán, sobre todo, por lo menos en percepción, pues que no hubo una mejora en seguridad. ¿Qué podría usted decir? Que hay que revisar los datos, porque es, digamos, mis dichos contra otros dichos. Pero lo cierto es que, Jorge, los primeros 3 años de mi administración, extraordinario, y digo a las pruebas me remito, con datos oficiales. Después del diciembre del 18, pues ya, ¿qué te digo? Si toda la fuerza y toda la estrategia era como hacerme tronar como gobernador por irreverente, por rebelde. Entonces, afortunadamente las cosas van saliendo. Ahora con lo de Guacamayas, ha ido saliendo las instrucciones que recibían los generales de la zona o de la región o de la marina, de no tomarme ni siquiera una llamada, porque el tema era dejarme solo, a mi suerte, para que eso reventara. Entonces ahí se nos vino abajo todo, porque ya no hubo estrategia. Yo protesté muy fuerte porque el tema de resulta que los que llevaban las famosas mesas para la construcción de la paz, los responsables de las mesas eran los activistas políticos de Morena, los que habían sido candidatos o los que habían sido dirigentes de ese partido o los que eran los delegados regionales de los programas del bienestar. O sea, ahí los pusieron a correr a las mesas, no, pues así no. O sea, porque es una payasada, es una simulación, esa no es ninguna estrategia de seguridad. Esos son actores políticos. Yo le dije, son estrategias electorales, le dije a Alfonso Durazo, el hoy gobernador de Sonora, a mí no me quieren jugar el dedo en la boca. Ustedes hicieron 267 regiones para atender los temas de seguridad. Pues mejor sean más francos y agárrense los 300 distritos electorales. Pues ni modo que a esa altura nos vamos a querer leer la mano entre gitanos. O sea, era una estrategia electoral. Y ahí se derrumbó todo. Jamás pude hablar yo con el presidente de los temas, siempre evasivo y nunca quiso platicar conmigo. Los 3 años que ya me tocó, pues ya no se pudo avanzar, porque si no te coordinas, la tarea principal en materia de seguridad es la federación, porque
hoy por hoy en Michoacán, el 95% de los actos, 90, ponle, de los sucesos relacionados con delitos y demás, está vinculado a delincuencia organizada, que es una obligación del gobierno central. Entonces, hasta el 18 bajamos el secuestro en un 95%, el cobro de piso, regularicé todo, les dejé la infraestructura más robusta que hay en materia de infraestructura de seguridad. Pues ya lo demás es muy difícil en esas condiciones. Luego, los temas de los señalamientos. Es muy claro, Jorge. No es frecuente que de apenas haber dejado el encargo de gobernador y haberlos encuerado de que son narcogobierno y de haberles demostrado que ganaron a la mala y que no tienen legitimidad, pues es obvio que van a perseguir. Tengo denuncias de todo tipo, traición a la patria. Ahora, por ejemplo, salió el informe de la Auditoría Superior de la Federación y le pagan a un periódico de circulación nacional, o por lo menos eso se dice, para que en primera plana dijera boquete financiero por 12,000 millones, no, 12,000 millones de pesos del gobierno silvanista y pura cortina de humo, porque yo acabo de revisar el tema con el auditor superior y es efectivamente como son las cosas, es un informe de rutina que hace la Auditoría Superior de la Federación, nada más que resulta que la mayor parte de esas observaciones les corresponde a estos que están, porque no entregaron la información. Entonces, se debe a que no entregaron la información. Sé que hasta está multado el secretario de Finanzas porque no entregó la información, pero toda la información ahí está, las cosas se hicieron bien. Y yo les dije, siempre hay temas que atender, pues yo estoy aquí para dar la cara y ver de qué se trata. Nada más que, y además la sacaron justo, la grata coincidencia, es que yo inicié una marcha, caravana desde Morelia al Zócalo, y pues los juanitos de allá querían descalificarme. Entonces, pero yo estoy preparado para eso y más. Y de la certeza de que no hubo malos manejos de los recursos de sobra, o sea, porque hay evidencia y está la información y están los hechos. Perfecto. Otra cosa. Agradecerles mucho, Jorge, este espacio, esta charla muy amplia, muy completa, y pues a convocarlos a que caminemos juntos. El ambiente no es sencillo. Empiezan muchos actores a salir del pasmo porque los asustan. Sectores empresariales echados para atrás porque pues, si no, entonces vienen las auditorías del SAT o locales, dependiendo de dónde sean. Los medios, la UIF, ¿no? El machetero del Palacio, los medios entre amenazados y ahorcados financieramente, pues tampoco quieren hablar nada. Hablo de lo nacional y lo estatal. En Michoacán, por ejemplo, los medios de comunicación local tienen prohibido asistir a las conferencias de prensa que yo convoque y prohibido publicar algo que suene o huela a silvano. Eso sí, si es en contra, todo, pero algo objetivo, no. ¿Por qué? Pues porque les quitan el contrato. Y de por sí son contratos pinchurrientos porque tienen ahorcados a los medios y si todavía se los quitas, pues los matas, ¿no? Entonces, entiendo el ambiente, pero hay una cosa fundamental en esto. Hay que perder el miedo y hay que detener el autoritarismo y hay que parar este gobierno populista que está destruyendo todo, porque después nos vamos a arrepentir. Y no hay que tenerle miedo. Y que el miedo no nos inmovilice, que no nos paralice. Hay que entrarle al toro por los cuernos. Yo estoy dispuesto a lo que sea. Mi país vale mucho más que mi vida misma o que un interés o una aspiración mía. Entonces, estos se van a encontrar con piedra conmigo, porque donde quieran, en el terreno que quieran, los voy a enfrentar. Político, jurídico, porque esa es la onda, ¿no? Dices algo y pues ya te están armando la carpeta, de inmediato, ya te están armando la carpeta. Bueno, Anaya se fue. Sí, y no lo han dejado regresar, porque por persecución, y hacía muchos.
El gobernador de Tamaulipas en su turno levantó la mano, órdenes de aprehensión. Yo los denuncié abiertamente, carpetas de investigación. Y ahí tienen, por lo que te quieras y manden. Y como es una persecución política, y tiene el aparato del Estado para hacer aparecer que eres, pues les vale gorro. Te pueden meter a la cárcel hasta porque te bajaste de la banqueta, ¿no? O sea, se bajó de la banqueta, ese es delito, porque, y órale. Pero tú no te vas del país. De ninguna manera. ¿Por qué? Digo, iré si voy algún día a pasear, pero esta idea de que hay que esconderse o que hay que huir, no, porque no hay por qué, yo no tengo por qué huir o esconderme, yo lo voy a enfrentar. Perfecto. Bueno, pues amigos de 24 horas, Silvano Aureoles, ya lo conocieron. ¿Qué tal amigos de 24 horas? Soy Jorge López y los invito a que no dejen de ver la entrevista Sin Límites, donde podrán ver a grandes personalidades de la vida pública en México.